Hola a todos y bienvenidos al video podcast de la biblioteca Túnel del Tiempo. Hoy en nuestro programa Sombras del Águila vamos a explorar historias ocultas y las intervenciones de la CIA en América Latina. Les saluda Ana Rivera y en este episodio vamos a sumergirnos en un tema fascinante y controvertido: las operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en nuestro continente. Pues bien, prepárense para un viaje a través del tiempo. Desde los años de 1950, en el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos veía cualquier avance del comunismo en el mundo como una amenaza directa. América Latina, con sus movimientos sociales y sus gobiernos progresistas, se convirtió en un campo de batalla. Para mantener su influencia y frenar el avance del comunismo, la CIA llevó a cabo una serie de operaciones encubiertas y tuvieron un impacto profundo y duradero en nuestra región. Veamos el caso de Guatemala. Es uno de los primeros y más notables casos de intervención de la CIA en América Latina. Fue el golpe de Estado en Guatemala en 1954. El presidente democráticamente electo, Jacobo Arbenz, intentó implementar una serie de reformas agrarias que afectaron los intereses de una empresa estadounidense. La CIA organizó un golpe de Estado que derrocó a Arbenz, lo que llevó décadas de inestabilidad y violencia en Guatemala. Saltamos a Haití en 1959. El dictador François Duvalier, conocido como Papa Doc, recibió el apoyo encubierto de la CIA, aunque su régimen era brutal y represivo. Estados Unidos lo veía como un baluarte contra el comunismo en el Caribe. La CIA proporcionó armas y entrenamiento a las fuerzas de Duvalier, asegurando así su permanencia en el poder. República Dominicana en 1961. La CIA se involucró en este país para derrocar al dictador Rafael Trujillo. Aunque Trujillo había sido aliado de los Estados Unidos, su creciente despotismo y los escándalos internacionales llevaron a la CIA a facilitar su asesinato. Este evento desató una serie de inestabilidades que culminaron en una intervención militar estadounidense en 1956. Nos movemos a Brasil en 1964. El presidente João Goulart implementaba políticas progresistas que preocupaban a los Estados Unidos. Entonces, la CIA, junto con sectores militares brasileños, planificaron un golpe de Estado que derrocó a Goulart y estableció una dictadura militar que duraría 2 décadas. Nos vamos a Uruguay en 1969, pues la CIA intervino en el contexto de la creciente influencia de los Tupamaros, un grupo guerrillero urbano, a través de programas de contrainsurgencia y apoyo a las fuerzas de seguridad. La CIA ayudó a contener la insurgencia, contribuyendo a un clima de represión que culminaría en una dictadura militar en 1973. Nos vamos a Chile en 1970 con la Operación Cóndor. En 1970, Salvador Allende se convertía en el primer presidente marxista elegido democráticamente en América Latina. Estados Unidos, bajo la administración de Nixon, temía que Chile se convirtiera en otro bastión del comunismo. La CIA financia huelgas y propagandas para desestabilizar el gobierno de Allende, culminando en un golpe militar en 1973 liderado por Augusto Pinochet. Además, hablaremos de la Operación Cóndor, que fue un plan de coordinación entre las dictaduras del Cono Sur, apoyado por la CIA para perseguir y eliminar a opositores políticos. Nos vamos a Bolivia en 1971, donde el general Hugo Banzer tomó el poder con el apoyo de la CIA, derrocando al presidente Juan José Torres, quien tenía una orientación izquierdista. Banzer instauró una dictadura que reprimió brutalmente a la oposición y alineó al país a los intereses de los Estados Unidos. Argentina en 1976, pues la CIA apoyó el golpe de Estado que derrocó a Isabel Perón y estableció una dictadura militar bajo Jorge Videla. Esta dictadura implementó una brutal guerra sucia contra supuestos insurgentes, resultando al final en la desaparición de miles de personas. Nicaragua y los contras. Nos movemos ahora a los años 80 y a la intervención de la CIA en Nicaragua. Después
de la revolución sandinista en 1979, que derrocó al dictador Anastasio Somoza, Estados Unidos apoyó a los Contra, que era un grupo rebelde que luchaba contra el gobierno sandinista. A través de financiamiento y entrenamiento, la CIA jugó un papel crucial en este conflicto, lo que resultó en una guerra civil prolongada y devastadora para este país nicaragüense. Nos vamos a El Salvador en 1980, pues la CIA apoyó al gobierno militar en su lucha contra la insurgencia frente al Farabundo Martí para la liberación nacional. A través de entrenamiento y asistencia militar, Estados Unidos contribuyó a un conflicto que causó decenas de miles de muertes y graves violaciones de derechos humanos. Panamá en 1989. Estados Unidos invadió Panamá para derrocar al general Manuel Noriega, un ex agente de la CIA que se había vuelto en contra de los intereses de los Estados Unidos. La invasión, conocida como Operación Causa Justa, dejó un saldo de cientos de muertos y consolidó el control estadounidense en la región. Finalmente, nos vamos a Perú en 1990, pues la CIA brindó apoyo al gobierno de Alberto Fujimori en su lucha contra la insurgencia del Sendero Luminoso. La colaboración incluyó la asistencia técnica y operativa en una campaña marcada por gravísimos abusos de derechos humanos. Estas operaciones no solo derrocaron gobiernos y desestabilizaron países, sino que también dejaron un legado de violencia, violaciones de derechos humanos y desconfianza hacia los Estados Unidos en la región. También estas intervenciones han moldeado las relaciones actuales entre Estados Unidos y América Latina. Bien, ahora les hablaré sobre los casos más recientes sobre posibles intervenciones. Nos vamos a Honduras en el 2009 con Manuel Zelaya, un presidente progresista que fue depuesto por un golpe militar tras alinearse con Hugo Chávez y distanciarse de Washington. La CIA ha sido señalada como posible instigadora de este golpe. Nos vamos a Paraguay en el 2012. Fernando Lugo fue destituido por el Congreso bajo acusaciones de mal desempeño. Se sospecha que la CIA pudo haber jugado un papel en su destitución para favorecer los intereses conservadores. En Brasil, 2016, Dilma Rousseff fue destituida a través de un impeachment bastante controversial. La posible intervención de la CIA se ha discutido en el contexto de una creciente ola conservadora en la región. Nos vamos a Bolivia en el 2019, pues Evo Morales fue obligado a dimitir tras acusaciones de fraude electoral y presiones de las Fuerzas Armadas. La mano de la CIA ha sido sospechada en el contexto de los disturbios y de la intervención militar. Bien, y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Las intervenciones de la CIA en América Latina son una parte oscura de la historia que aún resuena en el presente. Estos episodios nos muestran cómo las intervenciones extranjeras han modelado la historia de nuestra región. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuáles son sus opiniones sobre estas intervenciones? Dejen sus comentarios y sigan sintonizados para más episodios reveladores de la historia. Les agradezco por acompañarme en este viaje a través de las sombras del águila. No olviden suscribirse al video podcast para no perderse nuestros próximos episodios. Somos la Biblioteca del Liceo Edgar Cervantes Villalta. Y esto fue Sombras del Águila. Hasta la próxima y recuerden siempre cuestionar la narrativa oficial.